Buenos días, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto me recuerda si han visto los 3 capítulos anteriores que trataban sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en uno de esos capítulos vimos un pasaje de Hebreos 1, en el que nos hablaba de la divinidad del Hijo. Creo que es muy importante entender la divinidad del Hijo. Y si Dios quiere vamos a grabar algunos capítulos que nos hablen de lo que Dios Padre, de lo que el Espíritu Santo y de que el mismo Hijo hablan sobre su divinidad. Dios Padre habla de la divinidad del Hijo, el Espíritu Santo nos habla de la divinidad del Hijo, y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra en forma humana, también nos habló de su divinidad. Dios, para todas las religiones, es uno. Para los judíos, Dios es uno. Para los musulmanes, Dios es uno. Para nosotros los cristianos, también Dios es uno. Jehová uno es. La gran diferencia está en que para nosotros ese Dios, siendo uno, es un Dios trino. Es Dios Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son 3 aspectos. No es que sean 3 personas distintas, como podríamos decir que yo tengo 2 hermanos más y pues estamos, yo que soy Sisto, mi hermano Manuel y mi hermano Antonio, que somos distintos. No, es un mismo Dios, un solo Dios, pero es un Dios trino. Del mismo modo que yo, por ejemplo, yo soy mi cuerpo, yo soy mi alma, yo soy mi espíritu. No podemos decir que seamos distintos, o sea, yo soy quien soy. Yo soy uno, no soy varios, yo soy uno, pero hay que entender que yo tengo un espíritu, que yo tengo un cuerpo, que yo tengo un alma. A veces no es sencillo entender lo que significa que Dios es un Dios trino, pero ahora vamos a ver en estos vídeos qué es lo que la palabra nos cuenta sobre Dios Hijo, sobre su divinidad. Porque, por ejemplo, yo cuando no era cristiano, supongo que como muchísimas personas que creen que son cristianos, pero que aún no han nacido de nuevo, cuando yo era pequeño, pues claro, aquí en España todo el mundo era cristiano en un cierto modo, porque todo el mundo en España era católico y así nunca hubiera ido a la iglesia o así ni siquiera creyese realmente o hubiera nacido de nuevo, pues si le preguntaban, pues sabían quién era Dios, quién era Jesucristo. Habíamos visto películas, todos hemos visto a Jesús en las películas. Vamos, que hay una cultura cristiana, aunque uno no sea cristiano, hay una cultura cristiana. Entonces yo cuando yo no había nacido de nuevo, cuando no tenía una verdadera fe, pues yo creía que el Hijo, Dios Hijo, era Jesucristo hecho hombre. Quiero decir que Jesucristo no existía antes de haber nacido de la Virgen María en Belén. O sea, para mí el Hijo, Dios Hijo, era pues lo que yo veía en las películas. Pues mira, ha nacido el niño Dios, ahora está creciendo con su padre, trabajando en la carpintería, ahora está haciendo el papel que hizo por nosotros de morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, luego resucitó, luego ascendió al cielo, etc., ¿no? Y bueno, esa es la imagen que yo tenía de Jesucristo, de Dios Hijo, su carácter humano, la humanidad de Dios Hijo. Pero cuando nací de nuevo y leí las Escrituras, me di cuenta de que Dios Hijo tiene también un carácter divino y que no tiene principio de días ni fin de días. Es eterno, es el alfa y la omega, sin principio ni fin. Entonces, creo que es importante para las personas que todavía
piensan que Jesús es simplemente un hombre que nació de la Virgen María, que sí, que hacía milagros y todo eso, pero que era un hombre, que entiendan que no solo tiene un carácter humano, que lo tiene, sino que también tiene un carácter divino, puesto que era Dios Hijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando vimos Hebreos 1, en estos 3 capítulos anteriores que hemos visto sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a mí me tocó en el corazón ver cómo hablaba ahí de la divinidad de Cristo. Entonces, en el vídeo que grabemos el próximo día, vamos a hacer un estudio de esa parte de Hebreos capítulo 1, pero hoy vamos a comenzar viendo otros aspectos, ¿no? Porque Satanás quiere que veamos a Dios Hijo como un hombre, no quiere que veamos el carácter divino de Cristo. Y por eso hay muchas religiones, por ejemplo, el judaísmo no cree en Jesucristo, los musulmanes no creen en Jesucristo. Cuando digo no creen en Jesucristo, quiero decir que no creen en Dios Hijo. No creen en Dios Hijo. Los testigos de Jehová no creen en Dios Hijo. La palabra nos dice que todo aquel que no crea en Cristo, el tal sea anticristo. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que es muy importante que nosotros, la Iglesia, declaremos que el Hijo es divino, que tiene un carácter divino. También tiene un carácter humano cuando se hizo hombre. Y vamos a ver que él no tuvo reparo a la hora de abandonar su divinidad y hacerse hombre para obedecer lo que el Padre le dijo que hiciera, la misión esa de morir por nosotros, para reconciliar al hombre con Dios. Vamos a ver un par de textos que nos hablan sobre Jesucristo hoy. Y luego ya en el próximo vídeo haremos el estudio de Hebreos 1. Voy a leer algunos pasajes, un par de pasajes nada más. Vamos a empezar por Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, Cristo Jesús era Dios antes de venir a la tierra, por primera vez. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él podía haber dicho, no, yo soy Dios Hijo, yo me aferro a esto, yo no tengo por qué despojarme de mi divinidad y tener que ir a la tierra como hombre a morir por ellos y reconciliarlos con mi Padre. Podría haber dicho eso, pero aquí dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Creo que esto lo va explicando perfectamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Verán que a veces Jesús dice, no es que yo quiera gloriarme, pero hay alguien que quiere darme gloria, hablando del Padre, porque el Padre sí quería gloriar a nuestro Señor Jesucristo. No era Él el que quería presumir ni darse gloria, pero el Padre quería exaltar al Hijo. Aquí lo dice bien claro, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay quienes no quieren entender esto. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
que añade, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No es cuestión, a veces hay personas que piensan, no, yo es que soy más de Jesucristo, yo es que soy más de Dios Padre, yo es que el Espíritu Santo son el mismo Dios. Entonces, aquí lo dice bien claro, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Continúo. Vamos a ver ahora otro texto que está en Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Y dice así, Dios Hijo es la imagen del Dios invisible, o sea, el Dios que nadie ha podido ver, porque saben que la Biblia dice a Dios, nadie lo vio. Jesucristo, Dios Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que existe, lo visible, lo no invisible, todo el universo, fue creado en Él. Por eso es el primogénito, porque todo fue creado en Él. Porque tengamos en cuenta que Cristo es lo que de Dios conocemos. O sea, nadie ha visto al Padre. Hemos visto al Hijo, que es la imagen de Dios. O sea, es el mismo Dios, pero es lo que podemos ver. Es como, bueno, no me gusta hablar de estas cosas científicas, pero es como, sí, es, a ver, en el mundo hay 3 dimensiones, ¿no? Ancho, alto, largo. Y entonces es difícil entender que puedan haber más dimensiones, pero las hay más dimensiones. Entonces, digamos que Jesús es lo que de Dios podemos ver nosotros en este mundo, en este universo de solo 3 dimensiones. En este mundo en el que vivimos hay 3 dimensiones más el tiempo. Lo que de Dios, que es mucho más complejo que todo eso, Dios es infinito, Dios es todopoderoso, Dios no lo podemos entender, todo Dios. Entonces Dios ha tenido a bien, como digamos que una imagen suya es lo que hayamos visto, al Hijo. Conocemos al Hijo, esa es la parte de Dios Padre que conocemos. Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles y las no invisibles. Las visibles y las invisibles. Ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es muy importante. El Padre no creó nada Él solo. Todo lo hizo con el Hijo, en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. O sea, Él es nuestra cabeza, la cabeza de la Iglesia, de la cual formamos parte, del cuerpo de Cristo. Él, que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito en todo. Por eso se dice, es el primogénito de la creación, es el primogénito entre los muertos, es el primogénito de los que resucitarán. Él es el primero en todo. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. En Cristo habita toda plenitud. Y por medio de Él, por medio de Cristo, o sea, por medio del Hijo hecho hombre, reconciliar consigo todas las cosas. Reconcilió el hombre caído con Dios por medio del Hijo hecho hombre. Así que todo lo que está en la tierra, como todo lo que está en los cielos, fue reconciliado por el Hijo para con el Padre, haciendo la paz por mediante su sangre derramada en la cruz. Entonces, hermanos, hoy no quiero alargarme más,
El próximo día entraremos más a fondo en esto. Hoy solo haré una introducción para que veamos que aunque Jesús se hizo hombre, se despojó de su divinidad para venir a la tierra y habitar entre nosotros y pasar todas las penalidades que tuvo que pasar siendo hombre, para que viviésemos que también se puede ser santo en un cuerpo humano, no que nosotros podamos solos, pero por eso Él no solo murió en la cruz, también resucitó y también derramó de su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos vaya capacitando día a día para que muramos al hombre antiguo y nazcamos al hombre nuevo y de ese modo, viviendo en el Espíritu, podamos ser santos como Él es santo, ser santos como yo soy santo. ¿Cómo vamos a ser santos como Él es santo si no fuera por su Santo Espíritu? Por nuestra parte no podríamos. Pero para algo Él no solo murió, sino que también resucitó, también ascendió, también está a la diestra del Padre y también derramó de su Espíritu Santo y vendrá en su segunda venida, supongo que muy pronto por los eventos que estamos viviendo, para tomar posesión de su reino y que seamos coherederos con Él. Bueno, el próximo día veremos Hebreos 1. Mientras tanto, que Dios les bendiga y les guarde.